cuando uno se ensimisma, es decir, se mete a sí mismo, el único tema que va a pasar es, número uno, se va a alejar de los demás. Pero segundo es, voy a perder el sentido de la vida, que es encontrarme en los demás, encontrarme en mi prójimo, encontrarme en Dios. Cuando yo vivo en un egoísmo, en un rencor, en un estado de molestia, de rencor, lo único que va a pasar conmigo es que la vida no tiene sentido. Hola amigos, ¿cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de qué horario nos escuchen, nos vean. Pues llegamos al domingo número 24 del tiempo ordinario. Un tema el día de hoy muy humano, que es el tema del rencor, de la cólera, de la venganza y cómo como cristianos tendríamos que vivir esto. Sin más, empecemos con nuestra oración. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu Creador y renueva la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a sus inspiraciones para gustar siempre el bien y gozar sus consuelos. Por el mismo Cristo nuestro Señor. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y hacemos la oración de fe de nuestro movimiento. Bendito seas, Señor Jesús, por el don de nuestro movimiento, porque nos ayudas a comprender que a imagen de la Trinidad de amor, convertiste a la familia en sacramento. Te alabamos, Cristo Jesús, vida, verdad y camino de salvación, que con tu Espíritu nos infundes la gracia de la conversión. Por el Evangelio y la Eucaristía te damos gracias, Señor, porque hacen de nuestras comunidades familias de fe, esperanza y amor. Para FEF te pedimos fidelidad y de sus comunidades la multiplicación, para sus miembros la santidad y de su carisma la renovación. Por la intercesión de María Santísima, danos sacerdotes y matrimonios santos, para que nuestras familias sean una alabanza al Padre y de amor y generosidad, dulces cantos. Amén. Bien, pues como les comentaba, el tema de hoy es un tema que tiene que ver con rencor, con venganza, con cólera y cómo debemos de verla desde el punto de vista cristiano. Déjenme empiezo con esta parte que hacemos todos nuestros domingos en nuestra catequesis, que es la experiencia de vida. Si alguno de ustedes ha visto la película de El Señor de los Anillos y la del Hobbit, recordará un personaje muy importante que es Gollum, ¿no? Que realmente antes de llamarse Gollum se llamaba Sméagol. Y este Hobbit realmente se pierde en el poder del anillo único, que así le llama Tolkien. Y él está viviendo realmente en una crisis porque se ensimisma en aquel anillo de poder, en aquel anillo, pues que los que hayan leído la trilogía, realmente es un anillo que controla todo, que quiere controlar todo, que todo el centro está en él mismo. ¿Por qué lo posee? Le da una larga vida, pero mientras que muchos creemos una larga vida como algo bueno, este monstruo, porque se convierte en un monstruo, realmente está constantemente lleno de odio, lleno de reclamo, no puede entregarse a los demás, él solamente quiere estar con su anillo, con su tesoro, y de hecho el nombre Gollum es por el sonido que hace con su garganta cuando quiere hablar, ¿no? Y las dos personalidades que pelean, porque queda parte de esta personalidad de Sméagol, pelean a menudo y realmente reflejan este odio por sí mismo, porque se ensimismó, porque se llenó de sí mismo. Me gustaría mucho que nos quedáramos con esta imagen de Gollum, porque me parece que el odio y el rencor tienen mucho que ver con esta persona. Si alguien, insisto, ha visto esta trilogía, los hobbits son seres muy puros, ¿no? Que simplemente son felices comiendo y festejando, viven en un lugar precioso. ¿Qué es lo que pudo haber hecho que este hobbit se convirtiera en este monstruo que solamente piensa en cómo tener y obtener más poder y más tiempo con aquello, ¿no? Ni siquiera quiere compartirlo, no quiere estar con nadie más, quiere estar siempre consigo mismo. Bueno,
Déjenme conecto esto con un texto que me gusta muchísimo de un libro que les voy a compartir ahora aquí en el video, que se llama El canto del pájaro. Lo escribió Anthony de Mello, un sacerdote jesuita, y Anthony de Mello cuenta esta historia que me gusta mucho sobre dos monjes. Anthony de Mello cuenta este cuento. Lo leo textualmente. Dice: de camino hacia su monasterio, dos monjes budistas se encontraron con una bellísima mujer a la orilla de un río. Al igual que ellos, quería ella cruzar el río, pero este bajaba demasiado crecido. De modo que uno de los monjes se la echó a la espalda y la pasó a la otra orilla. El otro monje estaba absolutamente escandalizado y por espacio de 2 horas estuvo censurando su negligencia en la observancia de la santa regla. ¿Había olvidado que era un monje? ¿Cómo se había atrevido a tocar a una mujer y a transportarla al otro lado del río? ¿Qué diría la gente? ¿No había desacreditado a la santa religión? Etcétera. El acusado escuchó pacientemente el interminable sermón y al final estalló: hermano, yo he dejado a aquella mujer en el río. ¿Eres tú quien la lleva ahora? Porque este cuento de Anthony de Mello me parece que es fundamental para hablar del rencor, de la cólera, de todos estos sentimientos muy humanos, pero que tristemente nos atrapan. Porque en muchas ocasiones no es tanto el acto, sino el tiempo que nos sigue consumiendo aquello. No es el acto de obtener el anillo como tal de Gollum, sino es este deseo constante de conservarlo, de no dejarlo ir, de no pedir perdón, de no recibir perdón, de no acercarnos a la reconciliación. Bien, déjenme hablar desde el punto de vista ahora clínico, porque me parece que es un tema muy importante. La clínica Mayo es una clínica muy importante en Estados Unidos. Documenta los 5 grandes efectos del rencor. Número 1. Trae enojo y amargura a cada relación y a cada experiencia. Como estoy lleno de este odio, de este rencor, cuando llega alguien, de entrada yo lo quiero envolver en el rencor, en la amargura, en el odio. Si recuerdan, los que hayan visto El Señor de los Anillos, en el tercer libro, en la tercera película, cuando Bolsón Baggins quiere ayudar un poco, lo entiende un poco a Gollum, que está sufriendo. Gollum como que se siente un poco apreciado, ¿no? Realmente es Sméagol el que se siente apreciado. Gollum simplemente siente odio. Y el problema es que en algún instante les gana de nuevo lo que conocen, lo que viven, que es el rencor. Y entonces quieren ahora matarlo. Entonces, aun cuando Bolsón, cuando Baggins es buena persona con él siempre trae ese enojo y esa amargura a esta nueva relación, aunque le quiere llenar de amor. Seguramente conocen a esta gente que aunque le presente uno una persona agradable, sigue queriendo odiar, sigue queriendo estar en contra de los demás. Segundo tema del que habla la clínica Mayo. Se enfoca la persona rencorosa en las malas experiencias del pasado y no puede disfrutar del presente. No puede disfrutar de la vida, no puede disfrutar de la familia, no puede disfrutar del amor, porque está clavado, enganchado en ese rencor, en ese odio, en esa falta de perdón. Tercera cosa que dice la clínica Mayo sobre la gente que vive en rencor. Vive deprimido y en constante ansiedad. ¿En qué momento voy a volver a ser atacado? ¿En qué momento voy a...? ¿Por qué? Porque no ha curado una parte de sí mismo. Y entonces constantemente está ansioso y vive deprimido. Cuarta, no tiene sentido su vida. ¿Por qué no tiene sentido su vida? Y esto es algo que seguramente los que me han escuchado, visto en varias ocasiones, tendrá sentido. Cuando uno se ensimisma, es decir, se mete a sí mismo, el único tema que va a pasar es, número 1, se va a alejar de los demás. Pero segundo es, voy a perder el sentido de la vida, que es encontrarme en los demás, encontrarme en mi prójimo, encontrarme en Dios.
Cuando yo vivo en un egoísmo, en un rencor, en un estado de molestia, de rencor, lo único que va a pasar conmigo es que la vida no tiene sentido, ¿no? Constantemente voy a estar chocando. Y quinto, pierdo la conexión con los demás. Esto hace todo el sentido, ¿no? No hay conexión con los demás porque simplemente es como, ¿por qué tendría que conectarme con los demás? Yo quiero mi tesoro, yo quiero my precious, que dice Gollum, ¿no? Mi tesoro, mi precioso. Yo lo único que quiero es, él le llama su regalo de cumpleaños, porque, bueno, ya no cuento más porque la película y la serie en general cuentan mucho de esto, pero es este amor, este deseo por algo que es mío. No lo quiero dar a los demás, no lo quiero entregar. ¿Ok? Bien, pasemos a la segunda parte, que es el mensaje. Déjenme empiezo con una idea de Santo Tomás de Aquino que es muy importante. Y dice, ¿qué pasaría? Acuérdense que Santo Tomás de Aquino siempre empieza como en un método de contradicción, es decir, hace la pregunta como diciendo desde la perspectiva no cristiana, desde la perspectiva no religiosa. La pregunta es la pregunta 29 sobre el odio. La pregunta 29 dice, ¿puede ser que el amor sea una causa del odio? Dice, por el contrario, San Agustín dice en La Ciudad de Dios, en el libro La Ciudad de Dios, que todas las emociones son causa del amor. Por lo tanto, el odio es también una emoción del alma y es causada por el amor. ¿Ok? Es decir, el amor puede llegar a causar esto. Ahora lo contesta y lo explica Santo Tomás. Nada es odiado excepto que sea lo contrario al amor. ¿Ok? Y como todo odio es causado por una falta de amor. ¿Ok? Este concepto es muy profundo. Insisto, toda la pregunta 29 de la Suma Teológica habla justamente sobre este tema de Santo Tomás, del odio y del rencor. Me parece que los que tengan oportunidad, está en internet, lo pueden ver. Pero si no, bueno, aquí estaremos tocando más temas de Santo Tomás y de la Suma Teológica. Bien. 5 puntos. Esta era únicamente una explicación tanto de Santo Tomás como de San Agustín sobre el tema de cómo el amor es justamente contrario al odio, contrario al rechazo, porque el amor involucra una entrega. Y entonces empiezo con los 5 puntos del mensaje de este domingo. Número 1. En la carta de San Juan, en la primera carta de San Juan dice que Dios es amor. Esta declaración es fundamental para poder entender todo lo que vamos a ver este domingo, porque muchos de los conceptos cristianos parten de esto. Segundo, ya lo hemos platicado aquí varias veces, pero lo quiero reiterar. Según Santo Tomás, ¿qué es el amor? Es buscar el bien del otro, desear el bien del otro como el otro, no para mi beneficio, no para mi bienestar, sino para el bien del otro. ¿Ok? Tercer concepto del mensaje de este domingo. Todo aquello que no desea el bien del otro es una falta al amor, por lo tanto una falta a Dios y por lo tanto es lo que entendemos como pecado. Vuelvo a repetirlo porque es una secuencia de los puntos anteriores. Número 1. Todo aquello que no es desear el bien del otro, sino el desear el mi bien, el rencor, el rechazo, el tú me lo hiciste, tú me la debes, todo eso está en mí. No estoy pensando en el otro, estoy pensando en mí. ¿Ok? Entonces, todo lo que no lleve a darme al otro es una falta al amor. Cualquier falta al amor es una falta a Dios. Por lo tanto, es un pecado. ¿Sí? Bien. Cuarto punto. La versión cristiana del amor nos lleva al límite humano. La parábola que Jesús va a ocupar este domingo justamente va a poner la versión humana y la versión divina del perdón. ¿Ok? En la versión humana, nosotros creemos más en la reconciliación. Yo me peleé, estábamos aquí juntos, me peleé y me hago para acá, y esta persona se hizo para acá. Y la reconciliación humana mucho lo que involucra es, si tú caminas para acá y me pides perdón, yo camino para acá y te doy perdón. ¿Ok? Pero en la versión cristiana realmente es, alguien me ofendió, me hago para acá, yo me hago para acá. Y en la versión cristiana es, no importa si el otro camina o no hacia mí, yo camino todo el camino hacia él. ¿Fácil? Nada fácil. No estoy diciendo que sea fácil.
Pero esa es la versión cristiana del perdón. No estoy esperando que el otro venga. Yo voy todo el camino. Complicado, ¿vale? Ejemplo para ver esto. Jesús en la cruz. Él no tiene por qué buscar el perdón de nadie. Él está sufriendo. Y su frase es, perdónalos porque no saben lo que hacen. Él camina toda la distancia. No es una reconciliación como nosotros en la confesión, donde Dios camina a la mitad, ¿no? Y nos está esperando a que nosotros lleguemos a ese punto. Eso es un poco la reconciliación. Jesús ya caminó por nosotros esa mitad y espera que nosotros lleguemos. ¿Ok? No. En la parte de mi vida, yo tengo que caminar el 100%. Es complicado. Pero para que no haya rencor, para que no haya cólera en mi vida, yo tengo que caminar todo el camino. Es que Él no me pidió perdón. Ok, perdónalo, aunque no te lo pida, perdónalo. Perdónalo en tu corazón, en tu vida. ¿Ok? Y el quinto punto del mensaje. Este caminar el 100% es lo que nos puede acercar aún más a la santidad. Mucha gente se me acerca, nos pregunta, cualquiera de nosotros, oye, ¿cómo le puedo hacer para estar más cerca de Dios? El perdón es un gran camino. El perdón es un gran camino. Porque lo que involucra es salirme de la humanidad, porque en mi humanidad yo solo camino la mitad. Pero la santidad, que es esta conexión con la economía divina, me va a hacer caminar el resto. Si lo intentamos hacer bajo nuestras propias fuerzas, imposible. No. Debo de caminar con la fuerza no solamente mía, que me lleva a la mitad del camino, con la fuerza de Cristo. Así es, Señor, vamos juntos. Me va a costar mucho perdonar esto, pero te pido que juntos lo perdonemos. Es otra dimensión distinta. ¿Ok? Llegamos a las lecturas de este domingo. La primera lectura de este domingo está tomado del libro depende de sus misales, pero en el misal que yo ocupo viene como eclesiástico. Pero realmente hoy lo conocemos también como el libro de Siráside. Siráside es quien escribe este libro. Es un libro, le llamamos sapiencial, es decir, con consejos, con recomendaciones. Se escribe alrededor del año 175 a.C. y la intención, lo más probable es que se haya escrito en Alejandría, con la intención de educar a los judíos que convivían con los griegos en los principios judíos, en los principios de Dios, no en los principios de la filosofía puramente griega, sino en los principios de la ética y de la teología divina. ¿Ok? Y fíjese cómo empieza con una parte fundamental. Y si pudiéramos tomar o extraer lo del texto, lo más importante de esta primera lectura, está en el primer párrafo. Dice, cosas abominables son el rencor y la cólera. Sin embargo, el pecador se aferra a ellas. ¿Ok? ¿Por qué este tema es importante? Porque la definición, si yo tomo la definición de la Real Academia Española sobre lo que es abominable, la RAE dice lo que desagrada profundamente. El texto después nos dice que el pecador se aferra a eso, se aferra a lo que es abominable, a lo que es desagradable. ¿Por qué nadie de nosotros tomaría, estiércol y se aferraría a él? Nadie de nosotros en su sano juicio tomaría lodo y se embarraría en él, ¿no? Entonces, el pecador, dice aquí el texto, que se aferra al rencor y a la cólera. Es decir, sujeta su vida a lo que es desagradable. Eso es el pecado. Mientras que hay una belleza en la gracia de Dios, en el pecado no la hay. Y el pecador además se aferra a ello. ¿Ok? He platicado aquí varias ocasiones que Platón explica que la felicidad la podemos encontrar por lo bueno, lo bello y lo verdadero. Mas nunca, dice Platón, y yo tampoco lo he visto y ningún filósofo lo diga, dice que te logre la felicidad el aferrarte a lo desagradable. En ningún lugar lo he visto. ¿Por qué entonces alguien se sujetará al rencor y a la cólera? ¿Por qué? Es muy simple. Porque estar alejado del amor de Dios normalmente me va a hacer que pierda yo la lógica, pierda yo el sentido de la belleza. Y entonces creo yo que en estar en este rencor, en estar con mi tesoro, my precious, convertirme en Gollum,
me va a hacer feliz. Cuando me aleja por completo. Durante el resto del texto, Siracide nos explica un poco de la economía divina. Si tú buscas venganza, no es que Dios se vengue de ti, aunque así lo nombra el texto. No. El tema es, tú eres un espejo. Como seres humanos somos espejos. Si yo me acerco a la luz que es Dios, lo que reflejo es el amor de Dios. Pero si tú te centras en el rencor y en el odio, lo que vas a ver alrededor tuyo va a ser rencor y odio y cólera y venganza. Entonces es lógico que si todo lo que nosotros hacemos es buscar venganza, no vamos a ver a Dios. Es más, y vamos a ver que Dios, como Dios, pues te dice, bueno, tú quieres ser un vengativo, pues yo no juego contigo. Entonces yo voy a sentirme que Dios se está vengando de mí. Claro que Dios no se venga de nadie, ¿no? Bajo la economía divina, insisto, somos un espejo. Si yo me dirijo a Dios, lo que voy a proyectar es amor. Si me dirijo al rencor, a la venganza o a la cólera, eso es lo que voy a hacer, vivir y sentir. Voy a sentir constantemente rencor, voy a sentir constantemente venganza y voy a sentir constantemente cólera. Usando el ejemplo del espejo, podríamos tomar este salmo de este domingo, el salmo 102 o 103, dependiendo, ya he explicado aquí previamente el tema de los salmos, pero fíjese cómo dice la frase que repetimos este domingo. El Señor es compasivo y misericordioso. Ok, si yo quiero ser esta persona que no viva con rencores, con cóleras, con venganzas, tengo que imitar al Señor. Entonces, cuando yo leo el Señor es compasivo y misericordioso, una pregunta que me tendría yo que hacer es, ¿soy yo compasivo y misericordioso? Porque si yo solamente espero que Él sea compasivo y misericordioso, pero a eso no me aplica a mí, no vas a poder vivir el amor de Dios, porque no estás en la misma sintonía de Dios. ¿Quién está en la sintonía de Dios? Tienes que ser compasivo y misericordioso. ¿Ok? Bien. Como lo he comentado en las últimas semanas, llegamos a la segunda lectura, y la segunda lectura es de San Pablo. Y San Pablo a los romanos, hoy vean, son 3 versículos, el 7, el 8 y el 9. Y dice, en un resumen, nada más quiero hacer un resumen, dice, ninguno de nosotros vive para sí mismo. Esto está clave. Fíjense cómo San Pablo está resumiendo en una sola frase lo que yo he repetido aquí las últimas semanas. El centro de mi vida no puedo ser yo. El centro de mi vida es Dios. Y ese amor que le tengo que dar a Dios, lo tengo que vivir en los demás. Explica el obispo Barron de una forma bellísima que la diferencia es que muchos de nosotros vivimos en el egodrama. Es decir, el centro de la obra de teatro soy yo. Y dice el obispo Barron, pero esa es una obra de teatro finita, corta, chiquita, limitada. ¿Por qué no mejor actuar en el teodrama, es decir, en el drama de Dios? Teo, Dios, drama, obra o actuación. El ponerme yo en el teodrama, donde yo soy un personaje más, yo no soy el centro es Dios. En ese instante es lo que habla San Pablo. Ninguno de nosotros vive para sí mismo. ¿Ok? El centro de entender esto es porque tanto en la vida como en la muerte somos del Señor. Déjenme de esto saco ciertos puntos de reflexión. No tengo sentido en mí mismo. Yo no decidí la fecha de nacimiento, no voy a decidir la fecha de mi muerte, el centro de mi vida no soy yo, soy cosa y posesión de Dios, por lo tanto debo de vivir a su imagen y semejanza. Lo repito estos puntos. No tengo sentido en mí mismo, yo no decidí la fecha de nacimiento, no decido la fecha de mi muerte, el centro de mi vida no soy yo, soy cosa y posesión de Dios y por lo tanto debo de vivir a su imagen y semejanza. Este texto tan cortito de San Pablo nos explicó estas 6 cosas. Una vez que entendimos esto, podemos llegar ahora sí al Evangelio. El Evangelio está tomado de San Mateo, capítulo 18, versículos del 21 al 35. Solamente voy a tomar la parte inicial porque después la parábola ya la mencioné un poco sobre el método humano y el método divino. ¿Ok? Dice, en aquel tiempo Pedro se acercó a Jesús y le preguntó, si mi hermano me ofende,
¿Cuántas veces tengo que perdonarlo? Hasta 7 veces. Pedro está ocupando la metodología humana. Es decir, tengo un límite. Humanamente tengo un límite, ¿no? Todo humano tiene un límite en su mente, tiene un límite en su cuerpo, tiene un límite en todo. Y entonces le pregunta, oye, el límite humano es perdonar 7 veces. ¿Eso es lo que debo de perdonar? Y entonces Jesús le dice, debes de conectarte con la economía divina y ya no perdonar bajo la capacidad puramente humana. Lo que decía San Pablo, yo ya no soy en mí mismo, sino es Cristo el que vive en mí. Entonces ya tengo no solamente las fuerzas humanas, sino las fuerzas del propio Cristo. Por eso comulgamos. Por eso, porque quiero ser como Cristo. ¿Ok? Y entonces Jesús le contestó, no solo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Básicamente, Jesús está diciendo debes de perdonar siempre. No bajo la visión humana de, esta es mi capacidad. No, no. Bajo mi capacidad humana puedo perdonar muy poquito, puedo caminar muy poquito. Tengo que conectarme a la fuente del perdón, que es Dios, que es Jesucristo. La parábola que después va a poner Jesús habla justamente de estos dos tipos de perdón. Este hombre que debe mucho llega con el rey y el rey que le dice, te perdono tu deuda. Sale este hombre y se olvida de la divinidad que acaba de recibir y se vuelve 100% humano. Y al que le debe poquito, lo mete a la cárcel. Esto es muy triste. Nosotros recibimos de Dios todo el perdón. ¿Qué deberíamos de dar? Todo el perdón. Porque en eso nos sincronizamos con Dios. Con eso santificamos nuestra vida. Insisto, no estoy diciendo que sea fácil. Es muy complicado. Pero si queremos lograr la santidad, si queremos vivir en Dios, tenemos que entrar en ese tono en el cual me hago uno en Cristo y entonces perdono no como perdonaría yo siempre, sino como perdona Cristo. ¿Ok? Entonces, esta parábola, insisto, es fundamental. Termina el texto de este domingo diciendo, pues lo mismo hará mi Padre Celestial con ustedes, si cada cual no perdona de corazón a su hermano. Es decir, si yo no soy capaz de vivir el perdón como lo vive Dios, no lo puedo recibir de Dios, porque somos de nuevo este espejo. Lo que yo recibo es lo que yo doy y se vuelve un círculo virtuoso o vicioso. Si es rencor lo que recibo y doy rencor, recibo rencor, doy rencor, recibo rencor, doy rencor. Es imposible que pueda entrar en la dinámica del cielo. No puedo. Pero si yo lo que digo es, Dios me perdona, reconozco ese perdón, lo hago consciente, lo que doy es perdón. Recibo y hago conciencia del perdón de Dios, perdono a los demás. Soy consciente de que Dios perdona todas mis ofensas, soy capaz de perdonar todas las ofensas. Verme como un espejo de todo lo que recibo, pero entonces tengo que estar muy agradecido del perdón de Dios. Terminamos con una oración muy corta este domingo. Ponemos en presencia de Dios en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Tu gracia, Señor, inspire nuestras obras, las sostenga y acompañe para que todo nuestro trabajo brote de ti como su fuente y tienda a ti como a su fin. Te amo, Dios mío, con todo mi corazón y sobre todas las cosas. Porque eres infinitamente bueno, por amor a ti, amo también a mi prójimo como a mí mismo. Señor, haz que cada día te ame más y ame más a mis hermanos y de mejor forma. Amén. Los dejo con un compromiso en dos sentidos, en un tema reflexivo y en un tema de actuar, de acción. La reflexión, 3 preguntas. ¿Existe algún rencor en tu corazón que tienes que trabajar? Primera pregunta. ¿Hay alguien a cual todavía le tengo rencor, quisiera vengarme? Probablemente un jefe, probablemente es muy triste, algún miembro de mi familia, probablemente algún hijo, algún hermano, algún primo, ¿ok? Segunda pregunta, ¿existe algún rencor, cólera o venganza que lleva muchos años en tu familia? Probablemente ni es tuyo, un poco como Romeo y Julieta, probablemente es un odio familiar, ¿no? ¿Existe eso? Reflexionarlo, hacerlo consciente. Y tercera pregunta de reflexión, ¿cómo puedes sanar ese pecado? No hagas esta pregunta bajo tus propias fuerzas. Hazlo así frente al crucifijo. Señor, ¿cómo puedo sanar este pecado de rencor que lleva tanto tiempo en mi corazón, en el corazón de mi familia? Esto es pura reflexión. Vamos a la acción.
La acción también en tres ideas. Número 1, como lo mencionaba, ante la cruz, pedirle ayuda para poder salir del pecado del rencor, de la cólera, de la ira, de la venganza. Señor, te pido ayuda porque yo humanamente solo puedo perdonar 7 veces. Pero si me conecto a la economía tuya, puedo perdonar 70 veces 7. Ayúdame a conectarme a esa fuente inagotable de perdón. ¿Ok? Segundo, debo de contemplar a Jesús en la cruz y hacer una composición del lugar. Una composición del lugar involucra ponerme el Viernes Santo ahí en el monte de Getsemaní e imaginarme a Jesús diciendo las palabras, ¿no? Perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Qué estaría pasando? ¿Qué pasaría por el corazón de Jesús? Esta composición del lugar es algo muy importante. Una vez que he hecho esa composición del lugar, pedir perdón o dar el perdón a aquella persona que hemos ofendido o nos ha ofendido. No antes de la composición del lugar, insisto, porque si llego con mis propias fuerzas, llego con mis propias energías, normalmente no voy a poder recibir todo el perdón o voy a poder dar todo el perdón. ¿Quieres liberarte de cólera, de ira, de venganza? Ponte en el tono de Dios, no en tu tono, no bajo tu formato, en el formato divino de Dios. Sin más los dejo, que Dios los bendiga, que tengan un excelente domingo. Muy buenos días, buenas tardes, muy buenas noches.